este mensaje que se llama Las cuatro bestias y su juicio. Así le he puesto al inicio del capítulo 7. Y con el capítulo 7 iniciamos una serie de revelaciones, sueños, visiones, e inclusive ángeles que se le aparecían a Daniel y le daban mensajes muy importantes. Daniel, habíamos dicho que es apocalíptico, escatológico, todo esto quiere decir que habla de los últimos tiempos. Y si has seguido la serie, te vas a dar cuenta, o te darás cuenta en esta serie que Dios nos permita terminar, que cada episodio nos va llevando a una comprensión más profunda de lo que es la profecía. La profecía no se estudia, la profecía se recibe de Dios, es algo que no nada más requiere de estudio, pero requiere de santificación, requiere de que tú te metas con Dios, requiere de que Dios te revele cuando Él quiere revelar, Él lo hace. Entonces no es precisamente que tú estudies mucho. Hay personas que creen eso y andan siempre equivocados. ¿Por qué? Porque muchas de las profecías no se entienden realmente hasta que suceden, como aquellos doctores de la ley, fariseos y escribas que estudiaban la palabra de Dios, pero que no supieron entender por qué Jesús iba a ser llamado Nazareno, pero iba a nacer en Belén, iba a ir a Egipto. Y todas esas cosas no se entendieron hasta después del nacimiento de Jesús. Inclusive todos los que estudiaban la palabra de Dios fueron los primeros que lo rechazaron. De manera que el estudio no garantiza que sea verdad lo que tú estás creyendo de la profecía. Siempre hay que buscar a Dios. Y bueno, no es una serie de Netflix, ¿verdad? Daniel tenía 80 años cuando en el capítulo 6 fue echado a los leones, y cronológicamente el orden del estudio fue desde que Daniel estaba en la adolescencia, en los teens, entre los 10 y tantos años, hasta que Daniel tiene 80 y tantos años. Me decía mi mamá: Hani, si nos estás viendo, come bien, cuídate mucho, vas a estar bien. Mamá está encerrada, ¿verdad? Porque dice, tengo 80 años, 80 y tantos años. Y Daniel, pues ya tenía 80 y tantos años, dice, pues ya se acabó la serie, mijo, ya tiene 80 y tantos. Y le digo, no, bueno, no se trata de eso, sino que para empezar, los de 80 y tantos años tendrán nuevas fuerzas, ¿verdad? Y vivirán hasta que Dios nos permita. Y en segundo lugar, pues, aunque Daniel es el del libro, hace una recapitulación, tenía 80 años, pero dice, hace como 20 años, cuando tenía 60 y tantos años, en el primer año del rey Belsasar, sucede esto. Esta visión la tuvo en ese tiempo. Y así como regresa, así tiene Daniel ahora la oportunidad de, en estos próximos 6 capítulos, porque son 12, los primeros 6 son históricos, como les digo, pero en estos próximos 6, Daniel empieza a revelar experiencias que nos definen a nosotros también como cristianos de los últimos tiempos. Nos damos cuenta que tenemos que tener cuidado, tenemos que saber dónde estamos, tenemos que saber en qué parte de la historia estamos. Y bueno, este capítulo en especial sería muy difícil verlo en una predicación. Vamos a empezar a verlo, la primera parte. Y Daniel recibe, después de un sueño, recibe unas visiones y pregunta y pregunta y pregunta. 3 veces se le da la interpretación de lo que está viendo, porque cada vez Dios primero suelta algunas cosas y luego cada vez va dando más detalles sobre lo que soltó antes. Es el mejor maestro que puede haber, el Espíritu Santo y Dios, escribiéndonos en Daniel lo que va a pasar en la profecía. Eso debe a los que amamos a Dios, debe de emocionarnos, porque Dios nos está hablando sobre nuestro tiempo. A los que no conocen mucho de Dios, los hace conocer más. Entonces, si tú no sabes mucho de Dios, Dios te va llevando de la mano en estas profecías a una mayor comprensión de lo que Él quiere darnos. Por eso le invito a hacer una oración y a leer una de las interpretaciones primeras que Daniel recibe sobre un sueño que tuvo de 4 bestias. Él soñó 4 bestias. En el hebreo,
La palabra bestia no es como el español. Para mí una bestia puede ser una bestia de carga, un elefante, pero tanto una vaca, un burro, un caballo como un elefante son herbívoros, ¿verdad? En el hebreo, para la palabra que se usa de bestia en este lugar, es un animal feroz, un depredador, un animal que come animales, que come carne, que es agresivo, que es tremendo. Y Daniel ve 4 bestias que salen del mar, de las aguas, y se pelean entre sí. Es un sueño terrible. Al final del sueño, todas estas 4 bestias son quitadas y se establece un reino de un anciano de días, así es como le llama, que es una persona ya grande, de pelo blanco, de vestiduras blancas, muy diferente a las bestias, y eso da bastante paz. Entonces, le invito a leer el versículo 16, y si gusta nos ponemos de pie, del capítulo 7, donde dice que después del sueño, Daniel se acerca a uno de los que asistían, dice, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y dice, y me habló y me hizo conocer la interpretación. O sea, eso es interesante. No nada más te habla, pero te hace conocer. Para eso necesitas tú orar, ¿verdad? Porque no es nada más leer la Biblia, sino orar para que nos podamos entender. Y dice, me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y dice, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ahí está englobado todo lo que pasa y todo lo que va a pasar. Son años y años de historia, de futura para nosotros y pasada, que ahí le está diciendo, esos 4 bestias son 4 reyes, y luego viene alguien y viene Dios y establece su reino y se lo da a su gente. Así, tan sencillo. Eso es todo. Y bueno, pues vamos a orar porque parece sencillo, pero si no está Dios explicándonos, pues no lo vamos a entender. Así es de que le invito a pedirle al Señor conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser humildes ante ti, Señor. Queremos ser personas que dependan de ti. Y hoy, Señor, dependemos de ti para entrar en esta sección del libro precioso de Daniel, donde tú, Señor, dijiste misterios y explicaste cosas que solamente tu Espíritu Santo nos puede revelar. Por eso hoy, Señor, clamamos a ti y te pedimos, Señor, humildemente, Señor, haz que estas cosas sean, Señor, reveladas a nosotros por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que solamente, Señor, esto tú lo puedes revelar y que no solamente sirva, Señor, para conocer, sino para vivir. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos, amén. Puede tomar asiento. Cuando nosotros le pedimos al Señor conocer solamente, pues es muy triste, ¿verdad? La letra mata, el Espíritu vivifica. Por eso es que lo que queremos es que Dios nos enseñe para aplicarlo en nuestras vidas. Daniel lo vio del pasado hacia el futuro. Había regresado unos años en el tiempo y dice, en el primer año del rey sucedió esta visión. Daniel ve una visión parecida a la del capítulo 2. Y tú y yo todos estamos en esta historia porque lo que pasa en esa visión todavía no se cumple completamente. Cuando nosotros sabemos de parte de Dios cosas, tenemos que seguir siendo humildes para que Dios nos siga revelando. El humilde está cerca de Dios, el orgulloso está lejos. Porque te conviertes en una persona en otro nivel. Dios te va llevando a otro nivel. Eres una super persona. Si se te sube lo que sabes de Dios, vas a ser bien ridículo. Pero si te conservas humilde, Dios te va a seguir revelando. Ese es el éxito de la vida de Daniel y de muchos de los profetas que seguían recibiendo de Dios la palabra. Daniel capítulo 7 es sueño, es visiones, y se parecen mucho porque es la misma periodo de la historia de aquel sueño que tuvo Nabucodonosor, que no te acuerdas, que no sabía ni qué soñó, se le olvidó todo. Daniel viene, le dice el sueño y le interpreta. Y no es que Dios repita las cosas. En el capítulo 2 podemos ver en la gráfica que
hay una comparativa de lo que recibió Daniel, o más bien Nabucodonosor en ese sueño en el capítulo 2, y de cómo lo vio Nabucodonosor. Veía una estatua que tenía oro, plata, bronce, hierro y hierro con barro, y al final una piedra venía a destruir la estatua, y eso lo estudiamos en Daniel capítulo 2. En este capítulo, Daniel capítulo 7, Daniel recibe un sueño que tiene que ver con un león que tenía alas, un oso que tenía un costado más alto que el otro y unas costillas en su boca, entre sus dientes, un leopardo que tenía 4 cabezas y 4 alas, y una bestia terrible que no tenía una descripción que podamos decir es este animal, como un leopardo, como un león, como un oso. Esa bestia ya no tenía un nombre, ¿verdad? Era un monstruo terrible. Y entonces, al final, a esa bestia le salen 10 cuernos y un cuerno pequeño, y después viene un reino del Altísimo que establece. Entonces, si nosotros hacemos la comparativa, la perspectiva vista hacia atrás es mucho más fácil entender qué imperios eran: Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma, después un reino dividido que está en el futuro. Nosotros estamos esperando ese momento del reino futuro, y luego viene el reinado de Cristo. Ese reino futuro pudiera ser la Unión Europea ya por fin unida, ¿verdad? Que no se ha podido unir, por eso es equivalente al hierro con barro, que no se une. Y entonces Dios nos está revelando historia realmente. Algo interesante es que no solamente te llama la atención la exactitud con que se cumple el pasado, sino podemos entender que porque se cumplió el pasado se va a cumplir lo que falta, ¿no? El diablo siempre está imitando lo de Dios. Nosotros quisiéramos también imitar lo de Dios. Eso, si algo tiene bueno el diablo, pues parece que es eso. Pero ese es el éxito de su engaño, ¿verdad? Cuando viene una persona, que te recomiendo que no les hagas caso, y te dice, quiero leerte el futuro, y te empieza a hablar de tu pasado, y te sorprende porque son cosas que realmente pasaron. Y entonces te empieza a engañar de cosas del futuro. Ellos no saben el futuro. Pero sucede, ¿por qué? Porque uno cree, ¿verdad? Y le da crédito a eso, y entonces a veces sucede porque creíste. Pero el diablo no sabe el futuro. A veces sabe el pasado porque tiene un sistema de gobierno por el cual estamos nosotros teniendo una guerra contra ese sistema. Hay principados y potestades. Y en el capítulo 2 y el capítulo 7 pasa algo parecido. A nosotros podemos entender que lo que vio Daniel al futuro ya pasó, pero es diferente a lo que ve Nabucodonosor. Nabucodonosor ve una estatua preciosa, ¿no? Hasta le encantó tanto que en el capítulo 3 hizo una estatua parecida. Y cuando los cristianos vemos las cosas que el mundo ven como precioso, nos parece terrible, nos parece monstruoso, nos parece feo, ¿verdad? Y si a ti te encanta el mundo, tienes que empezar a cambiar o revisar tu relación con Dios, ¿verdad? Hay gente que está en la iglesia y que dice, no, pues yo no quiero servir a Dios, no quiero compromiso, no quiero esto, porque me encanta a mí el cuento, me encanta el mundo. Entonces, be careful, ¿ok? Quiere decir, arrepiéntete y vuelve al Señor. No es cierto, pero bueno. Le parece glorioso a Nabucodonosor lo que a Daniel le parece monstruoso. Es la diferencia entre puntos de vista de la persona que recibe de Dios algo y de la persona que no es de Dios, pero que Dios le está llamando para un cambio. Y cuando pasa eso, Dios nos está enseñando cosas. A Daniel se le repite la historia en este sueño, y la diferencia entre la perspectiva divina y la perspectiva mundana es muy evidente. Eso tiene que ver con tu corazón. Como dijo Jesucristo, a los apóstoles, a los míos, a mi gente, yo les revelo las cosas que el mundo no entiende. Cuando el Señor hablaba en parábolas, y bueno, dicho sea de paso, todo esto es como una parábola. No espere usted ver que sale un león con alas, ¿verdad? No, es un símbolo, ¿no? No esperas ver un oso que tú dices, ay, pues el estado de California, o dices el oso ruso,
¿verdad? Ya ves que tienen sus símbolos cada país y cada cosa. Entonces no es así. Son símbolos de cosas que sucedieron, que pasaron, y no, la gente no lo entiende. Dios esconde las cosas a veces para revelarlas por su Espíritu Santo a quien lo merece. Bueno, nadie lo merece, pero a quien Él quiere, a quien le busca, a quien es humilde. Y bueno, los hombres que no creen en Dios creen que esta historia no fue escrita en donde dice que fue escrita, porque es tan exacto. Pero si nosotros somos honestos y vemos las historias, los escritos de la antigüedad, nos vamos a dar cuenta que hay escritos datados de esta época, copias de los escribas de aquella época, del 500 antes de Cristo, que ya tenían a Daniel ahí. Y es profecía, es una evidente prueba para todos aquellos que están conociendo de Dios, de que Dios realmente existe y sabe las cosas del futuro. Y no nada más eso, sino que Dios es soberano y que Él manda sobre todas las cosas. Por eso es que Daniel tiene en el punto número 1 del día de hoy, es la visión de las 4 bestias. Ahí está Roma, Media y Persia, Babilonia, Grecia. Bueno, en orden sería Babilonia, Media y Persia, después Grecia y luego Roma. Y vemos cómo dice la palabra de Dios a través de los capítulos que hemos leído hasta hoy, que hemos estudiado, que el Señor es el que pone y quita reyes. ¿Cuántos están preocupados por la elección, por lo que va a pasar en noviembre? No te preocupes, Dios tiene la solución y la vamos a saber el día 3 de noviembre. Sí, no, la elección es el 2, creo, o el 3, no sé, cuando es después de la elección. Vas a saber quién quiere Dios que esté ahí. Pero quien esté, por eso es que es una ridiculez que te estés peleando, si eres demócrata o republicano. Quien esté será parte de la monstruosa realidad que tenemos. No va a haber paz, no va a haber tranquilidad, se va a cumplir lo que Dios ha dicho. El hombre va a seguir buscando su vanidad, va a seguir buscando su agenda. Y una es peor y otra es satánica. O sea, no puedes ver cuál es mejor que la otra. Lo que tienes que hacer es enfocarte en las cosas de Dios y hacer lo que Dios tiene para tu vida. Y no estar soñando con que alguien va a venir a salvar el mundo. Porque ahí está el engaño de Satanás. Daniel ve 4 bestias que suben del mar, terribles. Y en la interpretación dice en el capítulo 7:17 y en el 7:23, que no está ahí, no te preocupes, nos dice que son reyes y que son reinos. No nada más representan reyes, pero también representan naciones y reinos. Él pone y quita reyes. Antes de que cayera Babilonia, cuando Daniel estaba en sus 60s, por ahí por el año 555, dice el versículo 1 de Daniel 7, en el primer año de Belsasar, aquel que acabó con Babilonia totalmente, ya Nabucodonosor había muerto, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, y mientras estaba en su cama, en su lecho, escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo, cuando dice vientos, utiliza la palabra ruaj, que quiere decir también espíritus. Acuérdense que ya vimos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes. Y entonces cuando tú tienes un problema y cuando alguien viene en contra tuya, no es que la policía te odie, no es que la suegra te esté mortificando, muchas veces no es que el jefe le caigas tan mal, sino es, detrás de ello a veces hay espíritus que están manipulando. No es que todo el mundo esté endemoniado, pero tenemos una guerra contra ellos. No es tu hermano que se levanta contra ti. Todos, fíjate bien, algo que tenemos que entender los cristianos que amamos a Dios, es que toda persona que respira, que es humano, merece el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios a todas las personas que vino y dio su vida por ellos. Entonces, si tú odias a alguien,
te estás constituyendo en un enemigo de Dios. No podemos odiar a una persona por más malo que sea. Tenemos que amarla para presentarle de Jesús. Te van a decir hipócrita, no importa. Al Señor Jesús lo crucificaron. Así es de que gózate que no te han puesto un clavo en las manos, ¿verdad? O a alguien sí le ha puesto. Bueno, entonces síguele echando ganas. Porque si nos pasa eso, todavía debemos estar agradecidos. Pablo decía, qué honor llevar las marcas de Cristo en mí. Pero nosotros no hemos padecido hasta la sangre, ¿no? O sea, es terrible, pero es la verdad. Entonces hace una referencia a lo espiritual. Y hay una guerra angelical de las cosas, espíritus de Dios contra espíritus del maligno, que siempre están batallando en el gran mar. Dice, combatían en el gran mar. ¿No? Volviendo al texto, versículo 1, estaba en su lecho y dice el versículo 2, mirara yo en esa visión que de los 4 vientos del cielo, de principados de todas partes del mundo, venían y estaban combatiendo en las naciones. El gran mar hace referencia a las naciones. ¿Se acuerdan que leímos Apocalipsis 17:15? Cuando hablábamos de esto en capítulos pasados, donde dice que las aguas son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. O sea, son personas. Cuando habla de muchas aguas, también está hablando de personas. Son naciones. En cada nación hay estos principados espirituales. También bíblicamente, el gran mar se refiere, en este caso, cuando hace muchas aguas o algo así, o mar, quiere decir muchas naciones. Pero cuando dice el gran mar, se refiere al Mediterráneo. Y alrededor del Mediterráneo estaban todas estas imperios, ¿no? Entonces, tú tienes que entender que la profecía se cumple en 2 o 3 puntos de vista. Cuando Dios habla, se cumplen varias cosas. Entonces, no nada más nos está diciendo que estaban de todas partes del mundo, porque eran imperios mundiales, sino que el centro de las cosas estaba en ese mar. Y sabes que ahí va a estar el centro y la capital del mundo en un reinado de Jesucristo, en Jerusalén, y está muy cerca del mar. Entonces, está hablando de varias cosas que tienen que ver con los gobiernos mundiales que van a suceder después de que Daniel viva, ¿no? Daniel, acuérdense que vivió algunos años, pero estos imperios son 100 años, son 200 años, son 300 años, y sucesivamente, pues, ya pasaron después. Daniel no alcanzó a ver más que la primera transición de imperios. Y dice el versículo 3, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Aunque eran diferentes, todas subían del mismo lugar, del mar, de las naciones. Tenían su identidad, tenían su parecido, tenían sus características. Todas eran bestiales, todas eran brutales y venían de la misma parte. Entonces la interpretación que se le da a Daniel de que estas 4 bestias son 4 reinos y 4 reyes, y es parecido, o son los mismos más bien del capítulo 2, versículo 4. La primera era como un león y tenía alas de águila. Entonces, recuerde que estas bestias son símbolos, no existen, nunca se ha visto un león con alas, ¿verdad? Esas alas no eran cualquier ala, es una ala de águila. El león representa el rey de las bestias, el rey de los animales feroces, ¿no? Y como rey, pues es alguien especial, es lo máximo. En capítulo 2 decía, tú eres aquella cabeza de oro, oh Nabucodonosor. Y le hablaba al rey, ¿no? Y esas alas tampoco eran alas de colibrí, no eran alas de mariposa, eran unas alas de águila. ¿Cuál es la reina de las aves? Pues no es el cuervo, ¿verdad? Es el águila. Y estas bestias, como les digo, son símbolos, y son animales feroces, no son vacas, no son elefantes, que son herbívoros, sino son como león, oso, leopardo, todos con alas, unos con cuernos, o más bien el último con cuernos, ninguno más tenía cuernos. Y la primera combina el rey de los animales y la reina de las aves. En arqueología podemos encontrar, se ha visto, por ahí tenemos un relieve, quiere decir alguna
eh, escultura dentro de una piedra y vemos un relieve que se encontró en Mesopotamia, datada del siglo V. En ella y en muchas partes de Babilonia han encontrado vestigios de león con alas de águila. Ellos entendían que era Babilonia en aquel tiempo. Existía en el templo de Ishtar en Babilonia, en las puertas de Babilonia. Ya dijimos en el capítulo 2 que era Babilonia. Los profetas hacían referencia a águilas y a leones cuando hablaban de Babilonia. En Jeremías, en Ezequiel y en varias partes, ¿verdad? Y dice, yo estaba mirando, dice el texto, volviendo al versículo 4, hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta, se separó sobre dos patas, sobre las patas traseras, a manera de hombre. Entonces eso nos hace recordar que a Nabucodonosor le cortaron las alas. ¿Has oído ese dicho? Ay, ya estaba ilusionado y le cortaron las alas, ¿verdad? O no le des alas. Si no la quieres, no la chifles, o sea, no la animes, ¿verdad? Eso para los jóvenes aquí, cristianos, que no ande jugando con ellas. Son porque te metes en problemas con el suegro. Si son hijas de Dios, te metes en problemas con Dios. Si son hijas del diablo, tu suegro va a ser el diablo, ni te cases con ellas. Bueno, entonces ten cuidado, busque a alguien cristiana y cuídela, hónrela, dele gracias a Dios por ella. Entonces los profetas, en este caso, está hablando de símbolos y recordamos al Nabucodonosor que era tremendo, ¿verdad? Se creía el mero mero. Oh, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder, con mi inteligencia. ¿Qué problema cuando nosotros creemos que lo hacemos con nuestra inteligencia, con nuestro poder, si ni siquiera puedes hacer esto? A ver, haga esto conmigo. Y todo eso es por la gracia de Dios, ¿no? Porque ni el aire que respiras lo puede fabricar el gobierno, ni tú, ni podemos conseguir. No, todo eso es de Dios. Las cosas que recibimos son de Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios de todo lo que tenemos, de todo lo que hacemos. Y Nabucodonosor se estaba olvidando de Dios. En el capítulo 2 y 3 podemos ver que él iba en contra de los siervos de Dios. Y el Señor le muestra, mira, tú no puedes ni tocarle, no puedes quemar a uno de los que yo no quiero que quemes. Cuando quería meter al horno a aquella gente. No puedes matar a los que yo quiero que no mates, cuando quería matar a los que no podían interpretar su sueño. Entonces Dios le va cortando las alas y llega un momento en que lo convierte en bestia. Y no es que lo convirtiera en bestia, es que le hizo clara la realidad de aquellos que son reyes y que se ven muy bien y que creen que son una estatua, pero cuando vienes a verlo desde la perspectiva de Dios, te das cuenta que son unas bestias. Cualquiera que no tiene a Dios se convierte en pecado, se convierte en maldad, se convierte en una persona que por eso cuando, chica, tú vienes y me dices, pero es que está tan guapo, tiene la cartera tan gordita, ¿verdad? A veces no importa si tiene ojos azules, pero tiene buen dinero, ¿verdad? Lo que sí no entiendes es estas muchachas que andan metiéndose con los drogadictos, con los que salieron de la escuela como burros, con los que no tienen futuro. Y yo digo, pues ¿por qué les encanta esta gente? Es como dijeran, quiero vivir con mis suegros, quiero que me pegues y que me humilles. ¿Por qué? O sea, pero bueno, yo pienso que ver las cosas desde el punto de vista mundano también te hace cegarte y hacer tonterías. Eso sí no lo entiendo. Pero bueno, no es el tema, ¿no? Cuando vemos desde la perspectiva de Dios nos damos cuenta de la realidad. Y cuando Dios quiso mostrarle a Nabucodonosor su realidad, Nabucodonosor se convirtió realmente en una bestia. Y estuvo la locura de Nabucodonosor, capítulo 4, vemos cómo al final Nabucodonosor reconoce a Dios y le es reintegrado su reino. Y entonces es convertido en una persona mejor, ¿no? Dios tal vez no te hace un ángel que vuela y que no pisa el piso, ¿verdad?
pero cuando menos te convierte en un siervo de Él. Si tú no sirves a Dios, entonces no sirves. Discúlpame que te lo diga tan crudo, ¿verdad? Pues si quieres oír cosas buenas, entonces abre la televisión en otro canal y te van a decir que Jesucristo no quiere que sufras, ¿verdad? Y que con tomarte un vasito de agua y una rosa blanca tú vas a poder estar bien. Pero ese es un engaño. Si quieres oír la verdad, busca a personas que prediquen, como el pastor Carlos, como los pastores de MCI, y como tantos pastores de iglesias que aman a Dios y que a pesar de que van a recibir críticas, te dicen la verdad. Si tú no sirves a Dios, tú no sirves para nada. El que no sirve, decía papá. Y bueno, es una verdad. Nabucodonosor se dio cuenta que él era una bestia. Pero cuando él se da cuenta y reconoce al Dios de los cielos, reconoce que él pone y quita reyes, que no es su capacidad, sino es que Dios ha tenido misericordia, entonces se convierte en un hombre. Y dice, y se puso sobre sus pies, fíjate bien, fueron arrancadas sus alas, fue levantada del suelo y se puso sobre sus pies. Entonces, en la siguiente, ¿cómo se llama? Filmina, podemos ver que es Babilonia sin duda. Es aquel león que se le cortaron las alas, ya se convirtió en algo más parecido, pero sigue siendo bestia. De repente Dios trata con él, le muestra que es una bestia y a los 7 años él reconoce que es Dios el de todo. Y entonces es cuando nosotros pasamos de muerte a vida y reconociendo a Dios es como podemos ser hombres que sirvan a Dios mientras Dios nos glorifica y nos lleva a otro nivel. Eso va a pasar hasta el final. Nunca pasa en la vida. Siempre servimos a Dios. La gloria de Babilonia fue con Nabucodonosor. Después Belsasar ya terminó, ya faltando el respeto a Dios y terminó con Babilonia. Pero aquí podemos ver la historia de Nabucodonosor tan sencilla, tan rápida, porque Dios así es cuando quiere mostrar una parábola. Y dice, era un león, se le cortaron las alas, se puso de repente sobre sus 2 pies y recibió un corazón de hombre. Dios nos quita lo bestia. Sos un bestia, decía aquel, ¿verdad? Y nos hace entender nuestra realidad humana y nos hace estar listos para aceptarle. Por eso cuando tú buscas a Dios, tú puedes aceptarle si eres humilde y reconoces tus pecados. Una cosa es como crees que te ves y otra cosa es como realmente te ves. Y otra peor es como Dios te ve. Así que nosotros busquemos la gracia de Dios y vamos a estar bien, ¿no? Parece como, ¿te vinieron algún meme a la mente? Pues más o menos así, ¿no? ¿Cómo crees que te ves y cómo te ves realmente? Muy bien. He aquí, dice el versículo 5, he aquí otra segunda bestia, esta ya no es como el león, pero es más grande que el león, es más gorda que el león, es más tremenda que el león, ya es de montón. Y dice que esta bestia era semejante a un oso, la cual se alzaba en un costado más que del otro, o sea, estaba como deforme. Inicialmente, acuérdate que esto tiene que ver con Persia y Media, o sea, son 2 reinos, por eso siempre había uno más alto que otro, a veces gobernaba Media, pero después Persia, cuando Ciro sube al poder, y eso lo vamos a ver más adelante en Daniel, entonces se desbalancea y sube el otro costado. Entonces inicialmente los de Persia servían a los de Media. En la conquista de Babilonia, Darío el Medo era el que se hizo con el reino, pero después Ciro sube y cambia. Entonces este oso tenía que ver con Media y Persia, ¿verdad? Es el pecho y los 2 brazos, otra vez 2, ¿no? De la estatua, que no es tan valioso como el oro, o sea, no es el rey de la selva, no es el rey de las aves, pero tenía esas características y dice que tenía en su boca 3 costillas y le fue dicho, levántate y come más, ¿verdad? Un saludo para todos los que tienen hambre. Ahorita nos vamos a las costillas si quiere, pero ya no estamos en santificación, ¿verdad? El ayuno de Daniel que hicimos la semana pasada. Ahorita ya se puede comer carne, no es pecado, hermanos. Si usted quiere seguir 40 días más, pues yo oro por usted,
mientras estoy con mis costillitas. Pero el oso era terrible. Y esas 3 costillas significan o podrían ser Egipto, Babilonia y Lidia, que fueron conquistadas por los de Media y de Persia antes de llegar a conquistar en este tiempo, ¿verdad? Entonces, estos tenían que ver con alrededor también del mar Mediterráneo. Y no nada más esas costillas que se había comido el oso, les había dicho, pero ahí podemos ver que traía 3 costillas entre los dientes, esas ya las traía, pero le dice, levántate y devora mucha carne. Quiere decir que iba a seguir el imperio de Media y de Persia conquistando reinos. Y la característica de cómo conquistaban los reinos los de Media y de Persia eran que les echaban el montón de gente, ¿no? Podía haber 300 soldados espartanos, o no sé. Pero venían multitud de soldados, dice que hasta podían juntar hasta 1,5 millones, se me hace una exageración, bueno, esa es la historia de la cultura lo que lo dice, pero que echaban entre todos, de repente se venían y conquistaban, y esa es la característica del oso, ¿no? El león es otra manera de cazar, otra manera de conseguir sus presas, pero el oso es el gran imperio que viene, representa, y bueno, el Señor le permitió. Al final Dios es el que permite todo esto porque Babilonia había cosechado, había sembrado y estaba cosechando algo. Y el que se lleva el reino al final, el que Dios pone, es por algo. No quiere decir que sea bueno, pero puede estar haciendo pagar a otro lo que tiene que suceder. Y a veces Dios, o más bien Dios, siempre está en control y permite cosas, ¿no? Hay una ley que está puesta, no es que Dios sea malo. Todo lo que siembras, eso también cosechas. Por eso es que tenemos que tener cuidado de cómo hacemos lo que hacemos, sobre todo el corazón con el que haces las cosas. Por eso te digo, nunca odies. Tú te puedes equivocar, pero es diferente. Y Dios te va a reclamar más de algo que hiciste con toda la intención. O más bien la ley esta de la siembra y la cosecha, esa ley sabe cuando el corazón está bien o está mal. Y la ley, como en todas las leyes, generalmente no es mala ni buena. Una ley justa, ¿verdad? No estoy hablando de las leyes de nuevas que están diciendo tonterías, que están en contra franca de la palabra de Dios. Pero una ley generalmente que es justa, no es mala ni es buena. ¿A cuántos les da paz ver a la policía que pasa a las 3 de la mañana por tu casa? Una vez un policía se bajó a las 3 de la mañana, yo no me acuerdo por qué, a esa hora andaba tirando unas cosas al bote de basura. Y se bajó inmediatamente y vino hasta donde yo estaba y me dice, ¿y tú quién eres? ¿Dónde vives? Y le digo, pues aquí. ¿Y tienes manera de comprobar? Y ya le dije yo, sí, y pues no traes la licencia cuando estás dormido, ¿verdad? Pero le dije el número de la licencia, lo checó y le dice, una disculpa por venirle a preguntar. Le digo, no, al contrario, me da paz. Qué bonito que te estén cuidando, ¿no? Pero cuando andas mal, imagínate que me agarre ahí en una casa que no es mía, con cosas una podadora. ¿Qué andas haciendo? Pues ando cortando el pasto. No te van a creer, ¿verdad? Entonces tienes que tener cuidado. ¿Cómo es la ley? ¿La ley es buena o es mala? Depende de ti. No es que sea buena o mala, depende de ti. Entonces tenemos que tener cuidado porque Dios va a permitir que vengan las cosas después de lo que nosotros sembramos. Entonces es una ley tan hermosa para el que está bien, porque no nada más sembraste una buena obra, sino que a ti te va a bendecir el Señor con muchas buenas obras. Pero qué terrible la ley cuando sembraste algo malo, odiaste, robaste, hiciste algo en contra de alguien, porque no vas a querer cosechar todo lo que va a venir después de eso, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Y no me reprendas, es una ley, mejor cambia tú, ¿verdad? Después de esto, dice versículo 6, miré y he aquí otra bestia semejante a un leopardo, 4 alas de ave en sus espaldas. Esas alas no son de águila, pero son alas que nos hablan de velocidad.
nos hablan de ir a conquistar la tierra. Cuando el Señor habla de 4, bueno, no quiero que te pongas tan numerólogo, porque después vienen los errores y si te pones muy numerólogo hay gente que termina diabólicamente queriendo meter todo a una adivinación o algo así. Pero generalmente habla de los 4 puntos cardinales, habla de ir en contra de enemigos con una capacidad de conquistar terrible, ¿no? Alejandro el Magno o Alejandro el Grande, Alejandro, él conquistaba naciones y se dice que hasta a los 20 años ya tenía el mundo completo conquistado. Fue en 4 años conquistó todo. Y tenía, dice, esta bestia también 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces Alejandro conquistó tan rápido que cuando terminó lloró. Dice la historia que él quería seguir conquistando. ¿Cuántas personas hay que simplemente tienen dinero, tienen todo y nunca terminan, nunca se sacian, ¿verdad? Y al final, no, ¿para qué quieres el dinero? Pues para que se peleen tus hijos y no se vuelvan a hablar. Eso, algo parecido le pasó a Alejandro. Pero a Alejandro no sé si no le gustaban las mujeres o qué. Él le gustaba conquistar y al final dice la historia que lloró y murió drogado entre homosexuales, drogadicto, alcohólico. Si pensabas que eso es de ahora no, el hashish ha existido desde hace muchos años. Y bueno, no tuvo hijos, ¿no? El diablo, por más que tengas, por más que te dé o por más que te permita, siempre te acaba robando, matando, destruyendo. Por eso es que tienes que buscar a Dios. ¿Quieres tener mucho dinero? Busca a Dios, Él te lo va a dar. ¿Sabes que Él es el dueño del oro y de la plata? Pero si no te lo da es porque ahorita no te hace bien, ¿no? Pero Él tiene. Así es de que cuando buscas a Dios vas a conseguir lo mejor. Cuando buscas lo que buscas, puede que se meta el diablo y al final te mata, te destruye, te roba. ¿Quieres divertirte y no buscar a Dios? Al final el diablo te va a robar, te va a matar, te va a destruir. No hay manera mejor de vivir la vida que buscando a Dios. Y qué triste que por más que aconsejamos eso, la gente termina dándose en la cabeza y a veces hay que darse en la cabeza para entender. Pero bueno, al final, como no tenía hijos, los 4 generales, aquellos que le servían para una velocidad de conquista terrible, se convirtieron en cabezas del reino, 4 cabezas. Este leopardo terminó repartiendo el reino como Alejandro el Magno murió. Los Seleucos, Lisímaco, Ptolomeo y Casandro fueron los 4 generales que se dividieron en el reino, no se pusieron de acuerdo y bueno, divide y vencerás, dice por ahí el dicho. Surge una debilidad del reino, se pierde en 4 y al final en la historia de los Macabeos, que no es un libro inspirado por Dios, pero es historia judía, podemos ver cómo hasta los mismos judíos recuperan el templo que los había robado Alejandro el Grande, o más bien los ejércitos griegos, y después pueden en contra de este ejército griego. Entonces surge un 4º imperio que viene contra este imperio que parecía que no se podía dominar, y es cuando surge la 4ª bestia, ¿no? En este 4º imperio terrible, peor que los anteriores, diferente, dice que eran diferentes cada uno de ellos, ya hasta ahorita podemos ya ver que eran bastante diferentes, con diferentes características, pero todos ellos malos, todos ellos terribles, todos ellos monstruosos. Y dice el versículo 7 que lo peor surgió, y dice, hablando de Roma, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, dice, espantosa y terrible en gran manera fuerte. Ahí está subrayado por mí. No es que Daniel lo subrayó. Pero yo quiero que se note que igual que en la estatua hermosa, ¿verdad?, que veía Nabucodonosor, en este escenario horrible, que también es el mismo, pero que lo ve un siervo de Dios,
cada vez se va degenerando más, cada vez es peor, cada vez, por eso aquellos que están esperando la bonanza de la iglesia y que Dios mueva sus cosas, y yo también lo quisiera, oro por un avivamiento, pero esto va de mal en peor. En general, tenemos que estar dispuestos a lo que Dios quiera, porque esto se va a poner cada vez peor. Esa es la verdad. La evolución es una ilusión, que cada vez somos mejores, ¿no? No he visto un chango que agarre a sus hijos y los mate, ¿verdad? Que los regale. No, pues a veces los changos son mejores que las changuitas estas, digo, las hermanas que andan abortando o que andan regalando hijos. Y bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pero esta bestia está espantosa y terrible en gran manera fuerte. Dice, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. ¿Te acuerdas que Roma es el imperio de las piernas, equivalente al material de hierro en el capítulo 2? Y dice que vi antes de ella, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Después que surge la bestia, dice que se fija después que tiene 10 cuernos. Y mientras yo estaba viendo los cuernos, dice, yo contemplaba los cuernos, versículo 8, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre esos 10, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estaría muy difícil a esta hora de la predicación que nos pongamos a ver quién es este cuerno. Entonces, no te pierdas el siguiente episodio. Pero el cuerno pequeño es el punto culminante de la primera parte de la visión. Y el imperio romano como hierro se debilitó en el 476 y terminó ya completamente como un imperio en el siglo XI después de Cristo. Pero falta el escenario este cuerno pequeño en la historia. O sea, todavía ya sucedió que Roma se levantó, Roma terminó matando o terminó participando, vamos a decirlo así, porque al final todos somos la razón por la que Cristo murió. No quiero decir culpables de eso, sino culpables de nuestro pecado. Pero Cristo es la solución y murió por ti y por mí. Esa es la razón por la que Cristo murió. Roma, en el imperio romano, tuvo su consecuencia, tuvo su responsabilidad, y es cuando surgió lo de la bestia terrible que nació y que era fuerte y que era terrible. Pero en esta historia le falta el escenario del cuerno pequeño. Dice aquí, un líder entre los 10, si vemos la gráfica, ya pasó Babilonia, pasó la de Media y Persia, pasó lo de Grecia, pasó aquella bestia terrible de Roma, pero todavía falta el escenario donde los cuernos, que significan reyes, surgen, se ponen de acuerdo, y de ahí, entre ellos se levanta un líder, que van a quedar 7 cuernos delante de él, como diciendo, nosotros vamos, 7 siempre es plenitud, ¿verdad? No hay más días de la semana. Y cuando el Señor, que es 3, vino sobre la creación, que es 4 puntos cardinales, se hizo completo en 7 días todo, ¿verdad? Entonces son numerologías basadas en la palabra de Dios, no en números de letras ni nada de eso, que no tampoco es muy recomendable. Pero los pies de la estatua, que significan también 10 dedos y 10 cuernos, todavía no sucede. Quiere decir que nosotros nos ubicamos entre la Roma antigua y la Roma moderna que se va a levantar. Tenemos que entender que aquí estamos nosotros en ese escenario profético. Y todos los imperios de la vieja Asia, Egipto, Babilonia, Media y Persia, Grecia y Roma, se fueron haciendo cada vez más viles, más terribles, más depravados, más horribles, más violentos. Pero tenemos que ver algo, que en todos los imperios, por ejemplo, cuando se levanta Babilonia, fue conquistada por Media y Persia. Cuando se levanta el oso, el de Media y Persia es conquistado por Grecia.
Cuando se levanta Grecia es conquistada por Roma. Pero todos tienen las características de los imperios anteriores. Todos tienen la característica de buscar lo de ellos y no buscar a Dios. Todos tienen la característica de estar negando a Dios. Y ese es el problema de todo el sistema de gobierno humano, no importa si es monarquía o capitalista, si es democrático, republicano, si es comunista o si es capitalista, no importa. Todo gobierno que no tiene a Dios siempre será una bestia terrible que nosotros tenemos que votar. Ora, pero no te preocupes, porque al final, como votes, es igual. Dios va a poner al que sigue, esperando que un día llegue el Salvador, el Señor Jesucristo, que es el que va a arreglar todo este asunto. Este asunto no se puede arreglar de otra manera, sino de la manera que Dios va a traer juicio. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero tenemos que ver una cosa. Roma no fue conquistada. La profecía nos ubica entre las dos Romas y nosotros estamos entre la antigua y la moderna. Y el punto número 2 y último, son nada más 2 puntos, imagínate si le pongo más, es que Dios va a traer juicio sobre todas esas naciones. Roma todavía está en el poder, aunque tú no lo creas. Cuando tú vas a la escuela, si quieres ser licenciado en Derecho, abogado, decía alguien, no, los abogados son como los plátanos, o sea, todos están chuecos. Yo le decía, no, pues hay uno que está derecho, es mi abogado, se llama Señor Jesucristo. Ah, ¿verdad que ese sí está derecho? Pero yo no sé, o sea, decía un jorobado, pues yo no puedo estudiar licenciatura en Derecho. Estaba jorobadito. Pero ellos estudian las leyes de Roma. Y al estudiar las leyes de Roma, es todo lo que ha sido de los imperios anteriores, desde aquellos primeros gobiernos. Inclusive lo mejor que pueden hacer, y a veces lo hacen, es meter Levítico y empiezan a estudiar la ley de Dios también, ¿verdad? Es una materia que llevan, que parece que se la pasan de noche, porque al final legislan como les da la gana. Pero Roma no fue conquistada por ninguno, ni tampoco se ha volvido a levantar, se ha vuelto a levantar. Ay, perdonen que me emociono y empiezo a decir tonterías. En Occidente nunca se separó del Oriente, se hizo Roma y Constantinopla, vemos que son 2 piernas de hierro, y ahí están, nadie las conquistó. Se degradó hoy la Unión Europea, Francia, Austria, todos esos lugares son leyes de Roma, claramente establecidas, y nadie lo ha podido restaurar tampoco. Los hunos, los bárbaros, o sea, aquellos pueblos del norte que ocuparon la parte de Roma, los otomanos no pudieron restaurar. Napoleón fue un intento claro de restaurarlo. Hitler quería hacerlo, pero ninguno pudo. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Dios. Si nosotros nos ponemos a estudiar o nos ponemos a ver, que no te lo recomiendo, pero hay muchos escatólogos que empiezan a buscar de qué lado se peina el anticristo, cuál será, cómo será, y todos le fallan. ¿Por qué? Pues porque nadie te va a poder decir quién es. Es triste cuando tú ves a alguien que empezó bien buscando a Dios y termina ya diciéndote, no, pues que el anticristo es el papa o el anticristo es este. No, no les creas. O sea, la Biblia no lo dice. Pero sí hay algo que la Biblia dice, creo que es 1 Juan 2:18, algo así, donde dice que el espíritu del anticristo ya estaba en Juan. Y desde el imperio griego se ve claramente un espíritu de anticristo, en Roma ni se diga, y en los líderes políticos, o sea, tú puedes leer o puedes estudiar a Donald Trump, puedes estudiar a Obama, puedes estudiar al Papa mismo, puedes estudiar líderes de la época como Hitler, como Napoleón. Vas a encontrar mucho del 666 en ellos. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu está ahí. O sea, indiscutiblemente que el Espíritu está ahí no quiere decir que ellos sean ese cuerno pequeño que va a salir, ya les estoy adelantando algo, pero en el escenario mundial no se ha visto todavía, eso está en el futuro, y sí ya se está acomodando, ¿no? Ese imperio de esos de los pies,
que es otro imperio surgido del imperio anterior que no se desapareció, como todos los anteriores, pero Roma está. Surge de un hierro que tiene que ver con todas las características del anterior, con barro. Quiere decir que los globalistas y los nacionalistas que tú puedes ver, cualquier geopolítico te lo puede explicar, aunque no sea cristiano. Ahí está, el hierro y el barro de los pies se está preparando, el escenario mundial se está preparando, pero ¿qué va a pasar? Que el Señor va a venir en juicio hacia las 4 bestias. ¿Por qué a las 4 bestias? Porque todavía están las características desde que Babilonia se inició en ese imperio mundial. Dios es el juez, Dios es el que, de hecho Daniel, ¿verdad? Como se llama el libro que estamos estudiando, tiene que ver con 2 palabras, es un nombre compuesto que significa Dios es mi juez. Dan quiere decir juez, Él es Dios. Daniel quiere decir Dios es mi juez. Dios es el único creador. Dios es el dueño. Dios es el que sustenta. Dios es el que merece la gloria y la honra. Y Dios es el que ha sido ignorado por reyes y reinos desde el principio de aquella Babilonia antigua que después de surgir de Adán y Eva, después de surgir de Noé, de saber las cosas que debería hacer, lo primero que hace cuando se junta es una torre para decir: Dios, no te necesito, podrías mandar otro diluvio, pero a mí no me va a pasar nada porque con mi esfuerzo, con mi trabajo, con lo que yo hago, con lo que yo soy, me puedo cuidar sin ti. Y por eso es que Dios confunde las lenguas y vuelve a demostrar quién es Él. Entonces el juicio viene, tal vez no lo sepan ellos, pero están haciendo las cosas mal. Por eso es que tú estás como una luz en medio de las tinieblas. Y dice Daniel 7:9, siguiendo con el estudio del versículo capítulo 7, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Acuérdate que Daniel es un libro sellado para el fin, pero nosotros lo podemos entender por el Espíritu Santo, porque ya estamos cerca del fin. Y dice que Daniel vio tronos, pero no es hasta Apocalipsis que se explica bien de esos tronos. ¿Y qué nos dice? Que aparece el 5.º reino, diferente, precioso, hermoso, sin bestias. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Habla de sabiduría, habla de una eternidad, ¿verdad? El anciano de días. Y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, del trono, un fuego ardiente. El trono de Dios es sorprendente. Varias veces, no muchas, pero esta es la primera explicación del trono de Dios en la Biblia, pero después viene Isaías y lo ve, después viene también Jeremías que estaba delante de él, Isaías lo describe, y en Apocalipsis se ve que el trono de Dios es algo glorioso, precioso, pero que también es un trono de juicio y que habrá un juicio, lo va a haber. Y dice el versículo 10, fíjate bien, un río de fuego procedía y salía delante de él y millares y millares, millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. Estaba todo el mundo ahí. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué estaban en los libros? Pues todo lo que hemos hecho, cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que tener un corazón diferente y vivamos y hagamos las cosas con un corazón precioso. Porque las evidencias estarán ahí. Pero si Jesucristo es tu Rey y tu Señor, Jesucristo va a limpiar todo lo malo. Y lo bueno que hagas va a servirte para un premio. Qué preciosa la verdad de que Dios nos va a quitar la vergüenza de que sepan todas las cochinadas que hiciste y que hice yo. ¿No te da paz? Sin embargo, para los que no tienen a Cristo, dice, las evidencias serán puestas en la mesa del juicio, ¿no? En cualquier tribunal vienen las evidencias y viene el por qué puede ser culpable o el por qué puede ser liberado. Y entonces miraba, y a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, o sea, ya estaba el juicio y todavía seguía hablando este cuernillo, hombre.
Yo me imagino un cuerno de esos de panadería y que está muy alzado y llega y se lo come Dios. Vamos a echarlo este. Y entonces yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras, hablaba del cuerno y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y había también quitado a las otras bestias su dominio. O sea, ahí estaban las otras bestias porque seguían sus pensamientos, seguían sus maneras de ser, seguían el pensamiento del mundo, ahí estará. Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Habrá un milenio donde las naciones servirán al Rey de Reyes, que es Jesús. Pero habrá un hermoso cambio de estas bestias a la sabiduría del Padre. Un anciano de días, listo para juzgar en un trono ardiente, terminaba el día del hombre para empezar el día del Señor. Muchos hablan del día del Señor y piensan que va a haber un juicio. Va a haber varios juicios. Tampoco tenemos tiempo para entrar en ese estudio de los juicios de Dios. Pero esto, como cualquier cosa de la ley, aterrorizará a los impíos, pero a los que estemos de parte de Dios va a ser un alivio, va a ser una hermosa experiencia que yo te invito a vivir. El creyente inteligente no pelea por cuestiones políticas. Todo sistema político ha estado y está y estará mal. Por ninguno de los hombres ni partido metas las manos al fuego. Todos serán injustos. Tú eres siervo de Dios, sigue predicando de Dios, sigue poniendo atención a lo que Dios te manda, porque es lo único que podemos hacer que valga la pena, cosas porque Dios está con nosotros. ¿Sabes? Isaías 64:6 dice que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, si Dios no está con nosotros, son como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, todos pecamos, todos necesitamos a Dios. Nuestras maldades nos llevaron como viento. Lo que quiere decir finalmente es que no hay nadie que pueda estar por sí mismo ante el juicio de Dios. Para satisfacer a Dios en el juicio, tendremos que tener a Jesucristo. El reinado y las capacidades del hombre van como las bestias, cada vez a peor. De león a oso, de oso a leopardo, de leopardo a monstruo terrible, monstruo horrible. Pero Dios puede contra cualquiera de ellos y lo hará. Los que conocen a Jesús rechazarán toda cosa mundana y buscarán en Dios el gobierno de Él. Desde hoy sujetarnos a Dios, de eso habla Daniel. Desde hoy tomar en cuenta a Dios. Dios pone fin a todas las cosas terribles. Dios lo va a hacer. Pero mientras tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo, enfocarnos en Dios, esperar que Dios un día haga justicia. Dios vendrá y juzgará y serán puestos tronos. La pregunta es, ¿quién ocupará esos tronos? Apocalipsis dice que el anciano de días también se va a sentar. Dios se va a sentar y al lado de él un cordero como inmolado, que va a ser el que es digno de ejecutar todos los juicios, porque con su sangre él va a decir quién acudió a él para encontrar su redención, para encontrar su perdón, para encontrar una oportunidad de estar parado delante de aquel trono terrible. Las bestias pasaron y Dios establecerá su reino. Daniel lo vio a futuro, nosotros vemos unas cosas en pasado y otras en futuro, pero Dios ya lo hizo, porque Dios está fuera del tiempo. Está con una dignidad majestuosa, su trono es blanco, su trono es puro. Y el fuego purificador de Dios no nos hace nada, no nos quema a nosotros, pero sí nos purifica. Dolerá lo que haya que dejar de la carne, pero al final será bueno. Cuando te meten cuchillo en una operación, doctores que Dios les ha dado sabiduría, te van a ayudar, pero el cuchillo tendrá que entrar. Y así es el juicio abrasador del fuego de Dios. Es mejor ahora dejar que Dios nos purifique. La diferencia es en qué reino estás. La palabra de Dios dice que si tú eres discípulo de Él, estás en el mundo, pero el mundo no te vencerá, porque Él ha vencido al mundo.
tal vez tendremos aflicción. Y dice, cuando Daniel vio esto terrible, no estaba como Nabucodonosor. Nabucodonosor se alivió cuando le dijeron, tu reino es de oro. Ya no sé si oyó lo demás, le encantó eso. Pero cuando vemos la realidad de parte de Dios, dice la palabra de Dios, que estaba preocupado Daniel, estaba alarmado. Y dice el 7:16, y con esto termino. Me acerqué a los que asistían, a los que estaban delante de Dios, a los que me estaban mostrando la visión. Y le pregunté, ¿cuál es la verdad de todo esto? Y en 2 cositas él les explicó todo. Yo tardé más. Y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 bestias son 4 reyes, se levantarán en la tierra, pero después van a recibir el reino, los santos del Altísimo. ¿Sabes? No nada más Dios te perdonará. Si hacemos bien las cosas desde ahorita, Dios nos va a invitar a sentarnos en tronos y a juzgar con Él todas estas cosas. ¿Qué te parece? ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos, Señor, yo no sé cómo, pero yo quiero tener la oportunidad de volver a ti? Si nunca lo has hecho y no has invitado a Cristo a tu corazón, este es el momento donde puedes tú decirle, Señor Jesús, perdona mis pecados. Sé que no hay nada que haya hecho que pueda satisfacerte y ahora entiendo que solamente la sangre de Cristo me puede perdonar. Si tú estás viendo por la red, tú puedes hacer esta oración allá donde estás. Y si tú estás aquí, puedes hacerlo también. Y decirle, Señor, perdona mis pecados. Hazlo conmigo y dile, Señor, perdona mis pecados. Todos los que he cometido desde que nací hasta el día de hoy. Y ayúdame, Señor, a estar delante de ti, perdonado por la sangre de Cristo. Ayúdame, Señor, a creer, Señor. Ayuda mi incredulidad y creo que tú me perdonas. Hasta el pecado más vergonzoso y más terrible que he hecho, hoy tú lo perdonas. Ahora te pido, Señor, ven y vive conmigo. Vive en mi corazón, te invito a mi corazón. Quiero invitarte, Señor, porque te quiero dar mi vida. Y que ahora viva las cosas diferentes. Que ahora pueda hacer las cosas diferentes. Señor, que venga tu reino y que yo pueda estar dentro de él. Como dice tu oración del Padre Nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad. Te lo pido para mi vida, díselo. Y dile, Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón, mi voluntad. Y dice la palabra de Dios que si tú hiciste esta oración conmigo, ahora tú puedes decirle, díselo, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Si has estado distraído y si has estado en cosas del mundo, si has estado en pecados y en situaciones terribles, sabes, no hay más drama que hacer. Solamente ven hoy al Señor y dile, Padre, cambia mi vida. Y le hablo a todos, dile, quiero ser diferente. Quiero orar, Señor, como nos enseñó Jesús. Venga a tu reino y hágase tu voluntad en mi vida. Ya te había dado mi vida, hoy te reconozco y te la entrego, Señor. Quiero ser como esa novia que está esperándote, pura y sin mancha, porque tú me sanaste, porque tú me libraste de mis pecados y de mis culpas. Y ahora delante de ti quiero decir, Señor, como dice el Espíritu Santo y la novia, ven, Señor Jesús, ven y arregla todas estas cosas, ven y haz maravillas, empieza en mi vida a hacerlo, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a ti.